Momento, como estábamos escuchando, se sube al colectivo, Onda Salud con su columna en este momento, que traen como un tema que yo recién les comentaba, digo, medio difícil el nombre, pero es tifoidea, fiebre tifoidea, que es el tema de hoy con el que vamos a estar charlando. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, todo bien por acá y esperamos que nuestros oyentes también. Mandarles saludos a la oficina y acá por la camarita Sí, saludarlas obvio, le porque mandamos. nos están viendo también. Bien, el tema de hoy, como estaba comentando, ¿qué es esta fiebre? ¿Cuáles son los síntomas? Claro, hoy trajimos fiebre tifoidea en el contexto de un brote de fiebre tifoidea en la localidad de 3 de febrero. Así que, nos pareció algo que por ahí despertaba la curiosidad. Vinimos a hablar un poco de esto. No es un tema súper cargado, es una infección bacteriana. Tiene algunas particularidades. Se llama fiebre tifoidea porque la genera la bacteria Salmonella typhi, que es un tipo de salmonela. La salmonela ya es un poco más famosa, ¿viste? Hay que tener cuidado con el huevo, las cosas que no están pasteurizadas, ese tipo de cuestiones, y más que nada a ciertas edades. Pero la Salmonella typhi tiene la particularidad de vivir en el agua y en alimentos contaminados, principalmente. Nosotros en medicina hablamos de materia fecal porque tiene un origen, porque ese es su origen, pero no necesariamente, ¿no? Es como una transmisión de mano a mano, ¿no? Hay como distintos canales, no tan directo, desde la materia fecal tal vez, muchas veces sí. Principalmente afecta en zonas donde escasea el agua potable o no hay agua potable. Muchas veces suele ser un indicador de cierta marginalidad, de ciertas condiciones de pobreza. Entonces es interesante estudiarla, por lo menos desde nuestra perspectiva epidemiológica, a la fiebre tifoidea, en el sentido de que es un indicador de enfermedades que afectan a los más vulnerables. Entonces no tiene tanto que ver con cuidados personales necesariamente, sino con condiciones materiales de la comunidad. Bien. La fiebre tifoidea, se transmite de esta manera, a través del agua principalmente. Genera fiebre alta, una fiebre persistente, con dolores de cabeza, malestar general. Puede generar estreñimiento o principalmente diarrea, como la mayoría de las salmonelas. Y en algunos casos, algo un poco característico es que genera manchas rosadas en la piel, grandes zonas rosadas. Nosotros conseguimos un poco de información del Ministerio de Salud que informa que hay unos 100 a 300 casos por año, pero hay mucho subdiagnóstico, mucha falta de notificación. Un montón de casos de fiebre tifoidea no se registran como tal, por ende no están dentro de los números del ministerio, entonces se sobreentiende de que son muchos más los casos en verdad. Esto, como decíamos, se asocia a zonas de bajos recursos, con problemas de agua potable, ¿no? Con barrios sin red. Y muchas veces suelen generarse en brotes esporádicos, ¿no? Que hacen alertas sanitarias, como lo que pasó en 3 de febrero, que en verdad no es una cuestión así de una vulnerabilidad generalizada, sino que se contaminó el tanque de agua de un edificio. Bien, 3 de febrero es una localidad de Buenos Aires, Sí, ¿no? de la Para provincia. tener ahí por las dudas. Tal cual. Genial. Fue así más o menos el caso. Se contaminó un tanque de agua y los vecinos del edificio tomaron del agua contaminada y hubo un brote de fiebre tifoidea. Bien, ese es como el caso más grande por ahí, ¿no? Que se está tratando ahora en Argentina. Tal cual. Es más llamativo cuando sucede así en brotes, en oleadas grandes, Claro. aunque por lo general se presenta como casos aislados de lugares contaminados en específico. Bien. Tal cual, y también está bueno, por ahí trajimos esta enfermedad por una cuestión del brote y que por ahí las personas podrían ver, ¿no? Las noticias y qué es esto. Y también está bueno entender que hay enfermedades que siguen existiendo, porque a veces creemos que es fiebre tifoidea y uno dice, es de la época de mis abuelos, como eso no existe más. Y está Sí. bueno pensarlo en que son cosas
que van a persistir siempre, ¿no? Siempre mientras sucedan estas cuestiones de contaminación de agua, de alimentos. Entonces no estamos seguros al 100%, sino que pueden suceder. Entonces está bueno pensarlo en que también tenemos que tener desde casa ciertas acciones, ¿no? De que lo que serían prevención, Sí. como en el caso de tener agua potable, ¿sí? Agua potable, agua segura. En el caso de no tenerla o no contar, hervir el agua, agregarle lavandina, ¿sí? Eso también está bueno tener en cuenta, que no toda lavandina es uso de consumo, ¿sí? Sí, Entonces tal está cual. bueno leer las etiquetas y ver qué nos indica el envase, porque también de acuerdo a la concentración va a ser la forma en que tenemos que diluirla con el líquido, ¿sí? Ok, sí. Pregunto así, ¿qué tipos de lavandino, por ejemplo, qué grado de concentración tienen que tener? Dice, por ejemplo, en la etiqueta de uso comestible o de que se puede Sí. consumir. En la etiqueta dice todo, Bien. incluso si es de uso comestible o no, porque también eso sucede. Y te explica las concentraciones que le tenemos que agregar al agua Bien. para que sea segura. Y en el caso, si no, que no podamos agregarle lavandina o que por ahí en casa no tenemos las que es de uso para consumo, puede ser que hervir el agua. Sí, Sí, exactamente, sí. hervir Bien. el agua. Y con esto higienizar los alimentos, ¿sí? Sobre todo lo que consumamos en forma cruda. Vegetales, verduras. frutas, exactamente, todo lo que tengamos que lavar, que sea con agua segura, porque por ahí puede suceder también esto, ¿no? De contaminarnos a través de los alimentos. Después también la higiene personal, ¿sí? El lavado de manos es importante siempre cuando manipulo o cuando estoy con mascotas, cuando manipulo por ahí algún alimento que por ahí no está 100% limpio, cuando fui al baño, cuando saqué la basura, ¿sí? Todas esas pautas que muchas veces son repetitivas y que decimos, ay, siempre lo mismo, ¿no? O para determinadas cuestiones nos indican esto. Y podemos solamente con una prevención en cuanto a la parte higiénica, podemos prevenir un montón de enfermedades, ¿sí? Dentro de estas, fiebre tifoidea. Bien, y también está el tema de la vacunación en las zonas de riesgo, ¿sí? Sí. También es parte de la prevención. Los tratamientos, en el caso de un contagio, como pasó ahora en 3 de febrero, van a ser antibióticos, ¿sí? Porque es importante matar a esa bacteria que ingresó a través de nuestro tracto digestivo. Sí. Hidratación y en casos graves se hospitaliza, ¿sí? Ah, Porque bien. puede llegar a casos graves también. Y bueno, más que nada era traerle un poco esto en base al brote que sucedió y saber que puede pasar en todos lados, ¿sí? Nos puede pasar a cualquiera, pero que también sucede mucho más en personas por ahí con recursos bajos, ¿sí? En los cuales por ahí no llega cloacas, no hay un saneamiento, entonces puede tener también un poco enmascarado esta parte de la desigualdad. Entonces, nada, es importante, todos deberíamos contar con las necesidades básicas y por sobre todo el tema del agua. Sí, tal cual. Así que bueno, era un poco mencionar estas cuestiones. Bien, un poco con lo que decías, lo de lavarse las manos, lavar los alimentos, me hace recordar un poco la pandemia en su momento, que es una de las recomendaciones que se hacían en ese momento, es bueno, llegar a tu casa y las bolsas que venís con lo de afuera, tratar de dejarlas, de limpiar las frutas, las verduras y todo también lo que consumimos, bueno, en los supermercados, así que es súper importante también mantener esa higiene tanto en la casa como en el uso personal, ¿no? Exacto, tal Sí, cual. totalmente. Sí. Siempre, bueno, los oyentes de Onda Salud ya deben estar un poco cansados también de siempre escuchar las mismas recomendaciones, pero los hábitos de higiene son factores protectores en todas las enfermedades infecciosas. Sea causa o no directa de cualquier infección, colabora un entorno saludable, mantenerse higienizado, higienizar las manos, todo lo que vamos a consumir, saber cómo hacerlo, porque a veces implica un esfuerzo mayor, pero
que por ahí es innecesario. Con pequeñas tips, cositas que podamos ir aplicando, saber cómo hacerlo, ya podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza, prevenir bastantes cosas. Bien, esta enfermedad por ahora en Olavarría no hay casos, y ¿saben si en algún momento hubo o se trató en nuestra ciudad? Tratamos de buscar registros, pero como ya te digo, es bastante esquiva la notificación de este tipo de casos. Nosotros acá en la ciudad no pudimos encontrar registros específicos de fiebre tifoidea. A veces solamente se informa a la familia de bacterias como Salmonella. Y no se hace la tipificación más específica de buscar la subfamilia, que sería en este caso la Salmonella typhi, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo mejor sí, ¿no? Seguramente hubo casos. Bien, no sabemos si Por lo- actuales, no tenemos el Exacto, dato. por lo menos notificados nosotros en la dirección no tenemos. Claro. Pero bueno, como dice Ori, puede suceder esta parte de que no esté por ahí notificado y hubo. Casos de Salmonella es muy frecuente en el hospital, sí. Toda la semana siempre vemos casos. Bien, joya. Para recordar, bueno, entonces, los de prevención, estábamos hablando también de vacuna, ¿no? Me habían dicho que existía una vacuna que es de prevención. Sí, existe Pregunto. la vacunación, sin embargo no está dentro del calendario nacional de vacunas. Ah, bien. Sería una vacuna que quien la quiera, quien la necesite. ¿A partir de qué edad se puede? ¿Desde niño, joven, adolescentes o no hay límite en eso? No, realmente no te sabemos decir específicamente. Esto suele ser como partes de campaña de vacunación para zonas vulnerables, en donde se dan casos a repetición, que no es el caso ni siquiera de la provincia de Buenos Aires. Bien. Así que por lo general son medidas que toman localidades más específicas en lugares específicos. Bien, buenísimo. Bueno, de esta forma damos un poco el cierre al tema del día de hoy, que es fiebre tifoidea. Estábamos hablando acá con la columna de salud, con Horacio y con Bristela el día de hoy. Y bueno, de esta forma damos el cierre.